Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy contamos con un invitado de lujo, que es Isidor Boix. Isidor Boix es un referente, ha sido y es un referente en el mundo sindical, en el ámbito sindical, tanto desde el ámbito nacional como desde el ámbito internacional, ¿no? Ha sido, es miembro de la Secretaría Internacional de Comisiones Obreras y en este momento, trabajando internacionalmente, ha coordinado el acuerdo marco internacional con Inditex en el ámbito de la moda, también el acuerdo bilateral con Mango a nivel internacional también en el ámbito de la moda, y con otras marcas y otras organizaciones, como puede ser también el Corte Inglés, en este ámbito más multisectorial, ¿no? Actualmente es el secretario general del Foro Social Industrial, Foro de la Moda, ¿no? De alguna manera, donde participan también otros sindicatos y ONGs, y está también actualmente dirigiendo el grupo de trabajo de cadenas de producción, donde Isidor pues, es un experto en ello, y ya digo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y ha sido una de las personas que seguramente ha trabajado más acuerdos marco, podríamos decir, a nivel tanto nacional como internacional, y de hecho pues hemos trabajado juntos y hemos colaborado juntos en diferentes épocas y en diferentes ámbitos, ¿no? Isidor, dentro de este ámbito que estamos comentando, ¿no? Decíamos hace un momento que la globalización está siendo una referencia constante, ¿no? En todas las reflexiones sobre en el mundo que vivimos, ¿no? Y la acción colectiva, ¿no? Un poco con este objetivo de conseguir un mundo mejor, ¿no? En la afirmación también de que pues otro mundo es posible, proclamada por el Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿no? En este sentido, ¿cuáles consideras que son hoy los elementos más característicos de esta globalización? Buenos días. Sí, efectivamente, la globalización acostumbra ser un referente, muchas veces casi como un tópico, y a veces parece incluso que sea una cosa muy nueva. Yo creo que es bueno recordar que problemas como la deslocalización, de la que ahora tanto hablamos en ocasiones, pues tampoco es tan actual. En realidad, pues desde la industria textil, que cogió el curso Llobregat para ir hacia el interior, era ya deslocalización. Por tanto, el tema es que la internacionalización de las relaciones de las personas, de la producción, el comercio, esto es tan viejo como la humanidad prácticamente. Otra cosa es que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha tenido un ritmo mucho más acelerado. Incluso para acabar de entender qué significa, y además para no caer en el tópico de que todos los males son la globalización, y por eso me interesa subrayar que es un tema viejo en la historia, yo creo que hay algunas 4 cifras que ayudan a entenderlo y también a entender sus elementos contradictorios. Por ejemplo, el PIB mundial, según estudios del Banco Mundial, el PIB mundial se ha multiplicado por 62, no es un incremento del 72%, multiplicado por 62 desde 1960 a 2018, pasando de 1,3 billones de dólares USA a 85.000 billones, es decir, de 1.371 billones a 85.000. Y al mismo tiempo la pobreza se ha reducido con cifras hasta el año pasado, se ha reducido de 1.895 millones de personas afectadas por pobreza, que es decir, menos de $1 al día, a 736 en 2015, menos de 1,90. En este caso el límite estaba en... Estos, sin embargo, son datos anteriores a la pandemia. Luego podemos hablar del tema porque, en realidad, estamos en un momento crucial de globalización o incluso de desglobalización en algunos aspectos. Pero esta reducción de la pobreza es interesante también detectar que la parte sustancial se ha producido en el sudeste asiático, y donde más se ha producido una reducción de la pobreza es en China, precisamente, con 900 millones de personas menos en el umbral de pobreza. Pero al mismo tiempo, en África la pobreza ha aumentado. En este mismo periodo, 9 millones de personas. Es decir, que el proceso de la desglobalización también apunta a desequilibrios en el mundo muy, muy importantes. Quizá 2 cifras más para acabar de percibir de qué estamos hablando. La población activa mundial es del orden de 3.400 millones de personas, de las que entre 1.500 millones y 1.700 millones
están en la economía informal, en la economía sumergida. Por tanto, quiere decir personas que viven en un mundo sin reglas de ningún tipo, ni siquiera recomendaciones para entendernos. Y al mismo tiempo, de esta población mundial, de los 3.400 millones activa, casi la mitad están vinculados de una u otra forma, y esto sí es un fenómeno más reciente, a las cadenas de valor, que quiere decir producción y distribución de las empresas multinacionales, la mitad prácticamente. Pero solamente un 3% están en plantilla propia, es decir, quiere decir que el resto son subcontrataciones de subcontrataciones de subcontrataciones que puede llegar al trabajo doméstico, informal, etc. Pero eso sería la mitad de la población activa mundial. Pero al mismo tiempo estas multinacionales crean el 60% del valor añadido mundial y el 80% del comercio internacional, no del comercio interior. Es decir, son grandes cifras que apuntan a que la interrelación en el mundo es tremenda, es muy alta, y es un tema a considerar también en el momento actual con toda la problemática que se está produciendo. Sí, sí. En este mundo que has planteado globalizado, lógicamente, ¿no?, donde vivimos y que estás exponiendo, ¿no?, ¿cuáles crees que podrían ser hoy los instrumentos para defender el trabajo decente, ¿no?, de alguna manera, los derechos fundamentales del trabajo, un poco como parte sustancial de los derechos humanos y como elementos esenciales para este mundo mejor que comentábamos? Y seguramente poco tu opinión en este sentido es muy importante de qué papel podría jugar en este sentido la responsabilidad social empresarial o corporativa, ¿no?, de alguna manera. Sí, de hecho, claro, los derechos humanos es una referencia a la que todo el mundo se apunta, es normal, y cada uno desde su perspectiva y desde sus propios intereses. Y además, yo creo que la palabra interés, que puede tener una connotación negativa, evidentemente, pero al mismo tiempo hemos de asumir que es el mecanismo por el que funciona el mundo. Hay intereses legítimos y intereses ilegítimos, hay intereses que tienen una traducción solidaria y hay intereses que tienen una traducción absolutamente contraria. Por tanto, no tengamos miedo del concepto de interés, según cómo lo resolvamos, según cómo lo tradujéramos. Lo cierto es que si el mundo tan interconectado, y con las cifras a las que antes apuntábamos, expresa una realidad en la que es difícil establecer fronteras, no solamente para la pandemia, sino para el comercio, para la vida, para la cultura, para la transmisión, para el idioma, muchas veces para Internet, evidentemente, etcétera, tendríamos que pensar si existen normas que regulen este mundo. En el ámbito más inmediato, pues todo colectivo humano hace sus normas, y normas quiere decir referencias, criterios, también quiere decir instrumentos para hacerlas cumplir. Y si abarcamos este espacio tan amplio del concepto de norma, podríamos decir que en el mundo no existen exactamente normas, sobre todo porque sí existen directrices. Por ejemplo, los convenios de la OIT es una referencia en el tema del trabajo decente, el trabajo digno, de los derechos humanos en el trabajo, pero lo cierto es que los convenios de la OIT tienen una cierta capacidad de coacción hacia los países, en la medida en que están ahí presentes, que cada año se hace una lista de violaciones de los derechos del trabajo, etcétera. Pero lo cierto es que la OIT no tiene ninguna guardia civil, no tiene ninguna policía capaz, no tiene tampoco juzgados, tribunales. Tenemos Tribunal Penal Internacional, sobre todo para los grandes conflictos, pero no tenemos, por ejemplo, un Tribunal Laboral Internacional. No tenemos instrumentos. Por eso, cuando empezó el concepto y se extendió la idea de la responsabilidad social, que en el fondo yo creo que eran correctas las primeras críticas cuando decían esto es marketing empresarial. Bueno, lo era en la medida en que el problema, el miedo a la pérdida de reputación, por tanto el aspecto reputacional de las empresas jugaba y juega un papel importante. Pero ha ido evolucionando de una manera notable. Empezó siendo un elemento con el subrayado de voluntario, con el equívoco de que la palabra voluntariedad quizá encerraba el concepto de unilateralidad, porque también los acuerdos son voluntarios, es decir, por tanto, voluntario es toda acción humana cuando se desarrolla y se ejecuta. Pero ha evolucionado el concepto, en una medida, por ejemplo, el libro verde de la Unión Europea de inicios de este siglo subrayaba el concepto de voluntariedad, hablaba de la acción voluntaria de las empresas más allá de las leyes exigibles, etcétera. Pero poco a poco, en el 2011, la propia Comisión Europea introdujo, en mi opinión,
lo que es en este momento el concepto más importante, que es el de la responsabilidad de las empresas por el impacto sobre la sociedad. Es decir, que esto además excluye, siendo muy clarificador, yo creo que excluye, por ejemplo, en este momento se ha subrayado, yo creo que erróneamente desde el punto de vista de la adjetivación de las acciones, como elemento fundamental de la responsabilidad social, las actitudes altruistas, de beneficencia, de generosidad incluso, pero por ejemplo, pues las empresas que han entregado gratuitamente mascarillas, batas, etcétera, o históricamente pues la construcción de pozos en África por parte de estructuras, empresas multinacionales, nacionales, entidades. Todo esto son actividades positivas, no siempre desarrolladas de la mejor forma seguramente, pero es igual, son actividades positivas, pero no son, en mi opinión, responsabilidad social, porque el pozo construido en África por una empresa que no trabaja en África, pues no tiene nada que ver con el impacto de su actividad. El impacto de la actividad sí será, pues, el tejido que se fabrica, si tiene un tinte adecuado o si está hecho con trabajo infantil, esto sí que es un impacto de la actividad de la empresa. O es impacto también lo que pasa en los pueblos indígenas de América Latina cuando se extrae petróleo en la selva, y esto repercute evidentemente y de una manera brutal, además, en sus condiciones de vida. Por tanto, el limitar el concepto de responsabilidad social al impacto permite además abordarlo adecuadamente, es decir, si hay impacto, quiere decir que hay personas impactadas, colectivos impactados. Y si hay colectivos impactados, la mejor forma de resolver el problema no es la acción unilateral, sino es la acción discutida con los interesados. Utilizo muchas veces un ejemplo, pero me parece que es ilustrativo, y además, por suerte, no es de una empresa española, diríamos la MDC, que es una gran empresa que consideró positivo entregar una partida muy grande de electrodomésticos a una tribu indígena de la selva americana. Lo recibieron muy contentos porque eran bonitos, además, las neveras que llegaban allí, pero resulta que no tenían corriente eléctrica y las neveras se convirtieron en armarios para guardar sus enseres, sus zapatos. Es decir, lo cual quiere decir que estaba bien, pero nos servía de poco. En el fondo, por tanto, contactar con los impactados quiere decir discutir, y si se discute, a lo mejor es bueno llegar a acuerdos sobre cómo construir esta defensa frente a los impactos negativos de la actividad empresarial. Yo creo que esta evolución ha sido un elemento clave en el concepto de responsabilidad social, y en este momento empezamos a tener un espacio de acuerdos marco globales de características no idénticas, hay estudios al tema, importantes por los que hay y quizá importante por los que faltan, pero que ya en su desarrollo también hay experiencia, ya no es una frase, ya no es un texto, es ya una experiencia real de actividad sindical en la que yo he tenido la suerte de poder participar intensamente, y la verdad que permite el conocimiento del mundo de una manera bastante distinta, a veces los propios tópicos que a veces reflejan verdades, pero que al generalizarse, al convertirse en frases, acaban perdiendo sentido, incluso acaban dificultando entender el mundo tal como es. Sí, no hay duda que, además tú lo has vivido muchísimo, ¿no? Porque has sido realmente una de las personas que ha participado en estos acuerdos marco internacionales a nivel de cadenas de producción, etcétera, etcétera. Has tenido una vivencia muy importante en este sentido, ¿no? Quizá sí, también... Quizá para acabar de ver cómo esto se traduce, dos o tres cifras, incluso en la perspectiva del desarrollo del mundo, incluso para hacer frente a este concepto de que la externalización de la actividad industrial es solamente buscando salarios bajos. Entonces, por ejemplo, los salarios mínimos del año 2019, pues en Bangladesh era de 85 euros al mes, en China de 345, y subrayo lo de China, 345, aunque es en las zonas industriales, porque en Bulgaria, país de la Unión Europea, este mismo año eran 286. Es decir, el salario mínimo legal de un país europeo, de la Unión Europea, está por debajo del de China. El de China, al mismo tiempo, pasó de 30 a 65 euros en el 2006 a los 345 ahora. Es decir, que también ahí la multiplicación es evidente.
En Alemania en este momento estamos, perdón, el 2019 en 1473, es decir, para entender, en España en este mismo año estábamos en los 1050 como promedio de 12 pagas, estamos hablando. Es decir, que estos serían algunos. Y luego, en relación con los acuerdos marco, hay un estudio de la OIT del año 2015 en el que se apunta una realidad curiosa. O sea, hablamos de empresas multinacionales pensando que siempre que son grandes empresas, la verdad es que son grandes, pequeñas, medianas, de todo tipo hay multinacionales, y hay como unas 60.000 multinacionales, es decir que... Y acuerdos marco, en el año 2015 habían 100 y poco, y de estos la mitad en el sector industrial. Por lo tanto, estamos hablando de sobre 60.000 multinacionales, acuerdos poquitos, muy poquitos. Y, sin embargo, tienen un papel muy importante porque han permitido el desarrollo de esta experiencia. En el ámbito español tenemos dos ejemplos muy interesantes. Uno es el de Inditex, un acuerdo marco global, es decir, suscrito ya con la Federación Internacional Sindical, y el acuerdo con Mango, que le llamamos bilateral porque ese acuerdo está en curso la discusión con la internacional, pero consideramos que ya está maduro para un acuerdo concreto de la multinacional española, de cabecera española, con el sindicato, en este caso de comisiones obreras, del país de la casa matriz, porque entendemos que los sindicatos de las casas matrices tienen una particular responsabilidad, por ejemplo, en este momento, en el conflicto grave de Nissan, en el abandono industrial que Nissan se plantea en España. Resulta que no hemos conseguido que el sindicalismo japonés, de la casa matriz, asuma ninguna responsabilidad. Ni siquiera creo que en este caso ha llegado casi un papel de solidaridad. Quizás sí, alguna cartita habrá llegado, pero lo que debería ser una discusión en el ámbito de la multinacional no se ha producido. Es decir, que tenemos una historia contradictoria, con salarios contradictorios también en el mundo, con desequilibrios importantes, y por tanto la solución tiene que ser también compleja, como los propios acuerdos marco en su diversidad apuntan. Has comentado, has hecho referencia, ¿no?, al tema del COVID-19, ¿no? ¿Cómo piensas que puede incidir en este objetivo, ¿no?, la experiencia de la pandemia y la respuesta individual y colectiva que ha suscitado en este sentido, ¿no? Estamos de acuerdo ante algo que realmente ha cambiado visiones, ¿no?, y situaciones. Bueno, yo creo que en todos los órdenes de nuestra vida individual y colectiva la pandemia ha tenido ya y va a tener una repercusión importante. Importante en muchos aspectos. Quizá en los últimos días aflora uno que entiendo que debería ser objeto de discusión y reflexión, y para el cual yo tengo opinión, pero no solución, que sería lo de renacionalizar el desarrollo industrial. Algunos lo apuntan casi como barreras proteccionistas en el comercio mundial, otros con la idea del comercio de barrio, casi. Yo creo que es bastante más complejo y más serio, porque es evidente que en cada barrio no se pueden fabricar aviones. Tampoco es posible que una industria como la de Inditex o la de Mango, en el caso de Inditex son 2,5 millones de trabajadores en el mundo que trabajan para ellos, y en el caso de Mango de 300 a 400.000, traerlos, los de Mango aquí a Cataluña o los de Inditex a Galicia, los 2 millones, es imposible. Es decir, salvo que se entienda que los productos han de ser muy distintos a los actuales. Es posible que lleguemos a un esquema de comercio, de consumo en primer lugar, y por tanto luego de comercio distinto, pero esto es un proceso lento que no pasa por hacer reinos de taifas en la estructura y en la organización del mundo. Pero al mismo tiempo, la pandemia ha generado problemas muy serios. Cuando hablamos de la industria, pues Bangladesh, por muchas razones, es foco de atención, hay una preocupación, hay una experiencia. El acuerdo de Bangladesh para hacer frente a los problemas de seguridad en los edificios a partir del hundimiento, la tragedia de Rana Plaza, con compromisos concretos de 200 multinacionales con el sindicalismo mundial y también de Bangladesh. Bangladesh, por tanto, es una referencia, pero en Bangladesh resulta que sobre los 4 millones de trabajadores que trabajan en el textil, aproximadamente 2 millones han visto bloqueado su trabajo en el inicio de la pandemia, fábricas cerradas, y frente a esto no ha habido respuestas concretas de manera inmediata.
En este momento se ha producido la reapertura de fábricas, en parte porque los pedidos a medio fabricar es necesario terminarlas. Algunas han conseguido, digo algunas porque no es desgraciadamente la mayoría, recuperar las condiciones mínimas de seguridad adaptadas a la actual situación, por tanto quiere decir distancias entre personas, quiere decir mascarillas, quiere decir gel de protección, etcétera. Es decir, algunas, pero pocas. Y al mismo tiempo ha habido un espacio de las empresas multinacionales que han dejado de pagar incluso pedidos ya encargados, han anulado otros pedidos que no se habían iniciado, y en este momento el riesgo que tienen estos 2 millones de trabajadores es de 1 millón largo quedar sin trabajo o ya sin trabajo en este momento. Ha habido unas primeras reacciones interesantes y además, en mi opinión, curiosamente, sin que no se les haya dado publicidad. Hay un proyecto europeo, Team Europa, que está abierto en este momento, de 20.000 millones precisamente para hacer frente a esta cuestión. Hay para 1 millón de trabajadores de Bangladesh el salario es difícil llamarle salario, una compensación económica de aproximadamente 30 euros al mes durante 3 meses que asume este fondo europeo, con posibilidad de prolongarlo, etcétera. Pero todo esto no ha sido objeto de una discusión, incluso de un conocimiento. Insisto, el Team Europa como proyecto, dudo que se conozca, porque yo, para darme cuenta de su existencia, me ha hecho falta bucear en periódicos de Bangladesh, ver lo que decían e intentar confirmar lo que decían, porque no siempre lo que está en letras impresa quiere decir que es la verdad absoluta, ¿no? Pero en cualquier caso, ha faltado una respuesta coordinada, mundial, con todas las partes implicadas, volviendo al concepto del impacto. Una respuesta que sea para ver cómo se distribuyen, en el caso de este millón de trabajadores que recibirán 30 euros europeos, lo cual no deja de ser un aspecto curioso desde el punto de vista, incluso llamémosle jurídico, porque no tienen ninguna responsabilidad directa a la Unión Europea en el trabajo de empresas privadas de Bangladesh, cuyos propietarios además no cobran 80 euros al mes. Los propietarios tienen a veces 2 Mercedes en la puerta, o sea que el desequilibrio interno del país es notable también. Pero sin embargo, no ha habido una asunción clara, pública, consciente de todas las partes implicadas, lo cual quiere decir que si hay 20.000 millones de la Unión Europea para Bangladesh, habría que ver cómo se adjudican, quién los administra, quién discute este procedimiento, y por tanto quiere decir que el sindicalismo europeo tendría que estar implicado, el sindicalismo de Bangladesh también, pero también Business Europa, también las marcas principales de las que no se sabe todavía en este momento si participarán o no y de qué manera. El acuerdo de Bangladesh sobre seguridad en la industria apuntó precisamente a una implicación concreta en una situación ya muy interesante el proceso, porque está en tránsito hacia la adjudicación al gobierno de Bangladesh y está por ver si esto va a funcionar. Pero la pandemia, para volver a lo que comentábamos, la pandemia pone sobre la mesa una interrelación mundial, si queremos, más acentuada, cuando a la vez se producen fenómenos, podríamos decir incluso de desglobalización, en la medida en que se pretende el retorno a veces industrial. A mí me parecería óptimo que en España hubiera una industria textil que fabricara aquí, me parecería que crearía empleo, que crearía riqueza, y además la industria es uno de los ejes de la riqueza de los países. No podemos vivir solo del turismo, no podemos vivir solo de los servicios, evidentemente, pero al mismo tiempo es necesario que los aviones se hagan allí donde el acero esté en mejores condiciones, seguramente, y por tanto, a lo mejor el plástico de sus asientos se hará en otro extremo del mundo, en la medida en que el mundo está más interrelacionado y se puede garantizar mecanismos de cumplimiento, por ejemplo, de las responsabilidades. Es decir, que en este momento haya habido, porque las ha habido, por suerte no de multinacionales españolas, ha sido esencialmente americanas, que al inicio de la pandemia les han dicho a sus proveedores: vamos a bajar el precio del 30%. Y ya está. Y los otros han dicho: bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque si no queréis, ya ni... Y en este momento, en los puertos americanos, por ejemplo, hay un volumen de ropa fabricada en el resto del mundo
En el caso de Estados Unidos es más de Centroamérica, también del sudeste asiático o de Jordania, ahí la estructura de provisionamiento es bastante peculiar también, pero que están ahí bloqueados, no se sabe muy bien si porque las empresas no los quieren o los vendedores han dicho que esperen que no les han pagado. Pero lo cierto es que la pandemia introduce elementos nuevos, problemas nuevos, necesidades nuevas y por tanto la globalización, que en mi opinión es un fenómeno positivo en la medida en que significa asumir responsabilidades globales y por tanto globalización significaría globalización de los derechos, significaría globalización de la responsabilidad, significaría, por ejemplo, que en la OIT se perdiera el miedo a hacer un convenio de adaptación de las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro en el mundo hoy son una estructura muy peculiar que se ha ido consolidando a lo largo de los años, que exigiría que los convenios de la OIT que abarcan aparentemente todo. Este era un argumento en el 2016 en la conferencia anual de la OIT, en la comisión, por primera vez que se creó para las cadenas de suministro, había una cierta resistencia empresarial, esencialmente, decir, es que esas cadenas de suministro como tal no existe, porque los proveedores cambian, es verdad, pero es verdad también que hay países como Bangladesh, para volver a este ejemplo de referencia, pues que hay más de la mitad de la producción del país es para la exportación y más de esta mitad incluso casi no trabaja para el mercado interior. Entonces, por tanto, es un país que depende tanto del comercio mundial que si no hay normas de este comercio mundial, su riesgo, en este momento el riesgo es enorme. O riesgo, por ejemplo, de los flujos de migración. En Tailandia estos días hablaban de 3 millones de trabajadores que trabajaban porque a raíz de la pandemia han vuelto en Tailandia, trabajaban en Tailandia de los países vecinos y ya no se sabe ni quiénes son ni dónde están. O en la India, que es un continente casi en sí mismo, que hablan de 40 millones de migrantes internos que también la pandemia los ha expulsado. Algunos han retornado, otros no se sabe dónde están, y en las estadísticas, yo cuando veo cifras de estos países, me sorprende que alguien se atreva a dar cifras, porque yo he estado en la India y he preguntado y me han dicho que una parte muy importante no tienen documento de identidad, por tanto será difícil contabilizarlos ni como vivos ni como muertos. Y en la India ya en este momento se apunta que hay más habitantes que en China. Cosa que sorprende porque todavía vamos con la idea de China primer país del mundo, pero ya parece que en la realidad hay más. Es decir, que para hacer frente a estos temas que la pandemia ha aflorado más, o incluso algunos con características nuevas, hará falta plantearnos si queremos una globalización que comporte globalización de los derechos. Seguramente los salarios tardaremos en poder tener el mismo salario en todo el mundo. Y seguramente no sería viable en este momento imponer, ni siquiera en España, los salarios de Alemania. La mitad de las empresas cerrarían al día siguiente. Pero los derechos sí que se pueden globalizar. Y globalizar los derechos quiere decir instrumentos para reequilibrar el mundo, precisamente, ¿no? Y esto yo creo que la pandemia nos ayuda a pensar, quizá a reflexionar y sobre todo nos debe ayudar a actuar para resolver todos estos desafíos que la realidad nos está planteando. Gracias, Isidor. Bueno, podríamos estar hablando con Isidor Bosch horas, ¿no?, de múltiples temas, de derechos humanos, laborales, etcétera, a nivel internacional. Isidor es uno de los grandes expertos y sobre todo también de los que lo ha vivido directamente, ¿no? Y para vivirlo directamente, como decías tú muy bien, hay que estar en la trinchera y tú has estado en la trinchera durante muchos años, ¿no? También, viendo una visión equilibrada, dando una visión de mejora, ¿no?, una visión también de trabajo conjunto entre empresas, sindicatos, administraciones públicas, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos tenido la suerte de tener un referente en este sentido, en este caso desde la visión sindical de todos estos aspectos, ¿no? Bien, Isidor, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí compartiendo tu tiempo con nosotros en este UPF y, bueno, desear que podamos retomar estas conversaciones más adelante, ¿no?, y poder tener pues otros encuentros y otros elementos para poder trabajar conjuntos y también con los alumnos, alumnas, alumni y todas las organizaciones y empresas pues que tenemos relación. Muchísimas gracias, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y las gracias con mucho sentido, porque para nosotros, para nuestro trabajo, el poder comunicar experiencias es una manera de poder recibir
respuesta, opinión y, por tanto, ayuda al desarrollo de un trabajo que no termina nunca, que no terminará nunca mientras exista el género humano y exista el mundo tal como lo conocemos. Muchas gracias. Exacto, gracias a ti, Isidor, y pues hasta la próxima que nos podamos encontrar aquí. Perfecto. Muchas gracias.